Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una reunión más. Buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión de jóvenes, si no me equivoco, en la séptima, ¿puede ser? Sexta o séptima de este año. Por ahí, algo así. Bueno, es grato poder verles. Y si hay alguien que no me conozca, mi nombre es Andrés Paiva Medina. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy, un pasaje corto, simple, sencillo, pero que nos habla de lo que es más central en toda la Biblia. La Biblia contiene en su gran extensión muchísimos temas, desde libros históricos, libros de la ley de Dios, cartas, etc. Pero todas giran o gravitan siempre con respecto a un punto central. Y es posible que alguien aquí, incluso tal vez habiendo asistido a reuniones de distintos tipos, no conozca cuál es el tema central de la Biblia. Entonces me gustaría poder compartirles eso el día de hoy, esta gran verdad central. Para eso les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en la primera epístola de Pablo a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 1. Muchas gracias. Y versículos 15 y 16. 1, 15 y 16. Leo. Primera Timoteo 1, 15 y 16. Ahí está en pantalla igual por si alguien la quiere ver más grande. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Hasta ahí la palabra del Señor. Les invito muy brevemente a que oremos, por favor. Padre Celestial, hemos leído de tu palabra, hemos leído de tu Hijo. Queremos rogarte una vez más, como ya lo hicimos, que tú bendigas esta palabra, que tu nombre sea creído el día de hoy. Quedamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quien escribió esto es el apóstol Pablo. Cuando dice ahí el versículo 15, yo soy el primero, hay que entenderlo como que Pablo creía que él era el primero o el peor de los pecadores. Y lo mismo el versículo 16. Quiero hablar y quiero contarles acerca de tres grandes puntos. En primer lugar, quiero hablar de una terrible perdición, la terrible perdición. En segundo lugar, quiero que hablemos acerca de la gran salvación. Y en último lugar, una gran demanda, una gran exigencia. Y eso va a ser esta primera parte de la reunión. Vamos entonces a la primera parte, la terrible perdición. El versículo 15, ahí está, al medio, en el caso ahí del proyector está en la tercera fila, dice salvar a los pecadores. Y quiero comentar algo de eso. Dios diagnostica, Dios revisa a la humanidad completa y diagnostica que toda persona es pecador. Ahora bien, muchísimas veces no le tomamos el peso a lo que eso significa. Muchísimas veces nuestra sociedad no le toma, de hecho la sociedad no le toma el peso a lo que significa ser pecador. Nuestro mundo, cotidianamente hablando, en palabras, cuando alguien se refiere a la idea de ser pecador, normalmente ¿a qué se refiere? A que tiene defectos, a que comete errores. Y cuando se habla normalmente de que todos somos pecadores, normalmente
se utiliza de una manera bastante liviana para decir todos tenemos defectos, todos cometemos errores, no hay nadie que se salve, por lo tanto podemos justificar alguna mala acción de esta manera, podemos intentar empatar la cancha si es que estamos perdiendo en alguna discusión o si cometimos algún error, no sean tan duros conmigo porque todos somos pecadores, todos cometemos defectos. Eso es como el mundo lo ve. Incluso, y me acuerdo de una anécdota, la menciono, que esta idea de ser pecadores por el mundo fue utilizada como para diluir responsabilidad. En el colegio, no sé si hay alguien que todavía esté en la enseñanza media. ¿Todavía? Hay algunos, muy bien. Cuarto medio, no era yo, ni mi curso. Otro curso, cuarto medio, hicieron la cimarra un día. Apilaron todas las sillas en la puerta y salieron por una ventana. Los intentaron castigar, pero resulta que ahí está. Todos son culpables. Todos son pecadores. Me acuerdo que un profesor dijo incluso, todos son culpables. Por lo tanto, la responsabilidad al no recaer en una sola persona se divide, se diluye, se aliviana. Así es como se usa un poco. Y no recibieron la suspensión que merecían. Pero bueno. Pero resulta que cuando hablamos ya no del mundo, no como lo ve el mundo, sino cuando hablamos de cómo Dios lo ve. Cuando hablamos de cómo Dios te ve, entonces ya la cosa no es tan divertida, no es tan liviana. Y eso es lo primero que queremos comunicarte. Cuando se trata de tu alma, que es eterna, cuando se trata de tu muerte, cuando se trata de tu destino eterno, cuando se trata de Dios, el Dios Todopoderoso que te creó y que te está sosteniendo incluso ahora, entonces allí ser pecador ya no es tan divertido, ya no es tan liviano, es grave, es muy grave, es tremendamente grave. Está en juego tu eternidad ahí. Dios no acepta eso de distribuir responsabilidades o diluirlas. Y de hecho nosotros tendemos a caricaturizar el pecado un poco porque precisamente nos conviene. Nos conviene pensar que somos todos pecadores, ok. Nos conviene pensar que el pecado es algo divertido. Pero delante de Dios no es así. Dios es tu juez. Y ante Dios tú respondes directamente por tus pecados, por haberle ofendido a Él. Tienes que saber eso. El pecado es una ofensa ante Dios. El pecado es una ofensa en contra de Dios. Es un ultraje, es una afrenta al todopoderoso Dios. Eso es lo que está allí en juego. ¿Y sabes lo que dice Dios de ti? Te leo un par de pasajes. No es necesario que los busquen si alguien quiere buscarlo, pero no es necesario. Romanos capítulo 3, versículo 12. En ese pasaje Dios, de alguna manera, es como si mirara a toda la humanidad, cada una de las personas, y Dios dice así: todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso dice Dios allí. En Efesios capítulo 2, versículo 1, el mismo apóstol Pablo escribe que los creyentes, antes de ser creyentes, antes de haber sido salvados por Dios, dice que estaban muertos. Y es fuerte la palabra. Estaban muertos en delitos y pecados, en sus delitos y en sus pecados. Dios está declarando en estos pasajes que toda persona está muerta bajo pecado y ha ofendido a Dios. Ha afrentado a Dios, al Dios que precisamente le va a juzgar. Le ofendió, le ha afrentado de la manera más profunda que se puede y más grave y salvaje que se puede afrentar a alguien. Hemos pecado contra Dios de manera tan brutal que ni siquiera tenemos ahora la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Estamos muertos. ¿Y sabes qué? Merecemos el castigo eterno.
Tú mereces castigo eterno. Yo merezco en mis pecados el castigo, la ira eterna de Dios, el infierno. Si pudiéramos vernos incluso a nosotros mismos, por así decirlo, con ojos celestiales, nosotros mismos nos veríamos tan repugnantes que lo único que podríamos hacer sería lanzarnos inmediatamente al infierno. Ese es el pecado. Ese es tu pecado. No es algo ligero. Así te ve Dios. Ese es tu estado de base. Tu estado de base nunca es de neutralidad. Tu estado de base es el de un convicto. Es de alguien pecador. Esa es la terrible perdición. Pero ahora hay buenas noticias y ahora vuelvo al pasaje. Este es el centro mismo de la Biblia, por si acaso. No el centro de palabras, pero este es el tema central de las Escrituras. La salvación de Dios. Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Fíjense, y quiero desglosar muy brevemente algunas cosas. No menciona solo Jesús, dice Cristo Jesús. Cristo tiene la idea o es una palabra que significa el ungido, el señalado. Él es el Mesías, Él es el que Dios escogió. Esto nos está diciendo que Jesús, Cristo Jesús, el escogido, Él es el importante aquí. Él es el importante en las Escrituras. Él es el importante en este pasaje y Él es el importante para ti y para mí. Vino al mundo. No es que simplemente nació. En todos los demás, venir al mundo es equivalente a nacer. En este caso, en parte también, pero es destacable el hecho de que Él ya existía antes de venir al mundo, porque la Escritura nos muestra que Cristo el Señor es Dios, es el eterno Dios. Un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y el Hijo de la Trinidad, en un momento, hace aproximadamente, pelito más probablemente, aproximadamente 2023 años atrás, nació en Belén. Eso es lo que recordamos en las Navidades. El todopoderoso Dios se hizo hombre, tomó una naturaleza humana, vino a este mundo, nació, sin dejar de ser Dios, perfectamente Dios y perfectamente hombre. Ese es Cristo Jesús. Y vivió 33 años viviendo una vida perfecta, sin pecado, en total, completa y perfecta santidad. No hay nadie como Él. Ese es Cristo Jesús que vino al mundo. Y a esos 33 años, este pasaje dice que vino al mundo para salvar a los pecadores. Y eso corresponde a lo que ustedes muchos ya saben y conocen o se imaginarán. Corresponde a su muerte en la cruz. Esa es la salvación de Dios. A los 33 años, Él fue clavado a una cruz allí. Fueron los judíos que le traicionaron, fueron los romanos que lo ejecutaron, pero la Biblia nos declara que todo eso era parte de la salvación de Dios. Él no está muriendo allí por mano romana ni por mano judía. Lo que está pasando allí en la cruz es que Él está salvando a los pecadores. ¿Y saben cómo lo está haciendo? Está tomando el pecado que es mío. Está tomando el pecado que es tuyo. Y los está cargando en su propio cuerpo mientras está clavado allí al madero. Él está pagando el precio que tú y yo teníamos que pagar. Él está sufriendo la muerte de criminales como nosotros, delante de Dios, espiritualmente hablando criminales. Y Él, que es el santo y justo, Dios mismo, hecho hombre, está sufriendo eso. Está haciéndolo por ti y por mí. La Biblia lo expresa de la siguiente manera, algunos pasajes que me fascinan. Primera de Pedro 2:24 dice que Él mismo llevó en su cuerpo, sobre el madero, llevó nuestros pecados. Sobre el madero de la cruz. Quien llevó Él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Romanos 5:8 dice que siendo nosotros aún pecadores, aún a pesar de nosotros ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Esta condena de muerte que era tuya y mía, justamente hablando, Él la sufrió. Él la pagó, allí en la cruz. Y por su muerte, allí en la cruz, es que Él ofrece esta salvación. ¿En qué consiste la salvación? La salvación consiste en que con base precisamente a su sacrificio en la cruz, entonces tus pecados y mis pecados que los llevó Él pueden ser perdonados y podemos recibir vida eterna. Fíjense en el versículo 16. No sé si podemos pasar al... Ahí está. Gracias, Alex. Este versículo, el apóstol Pablo que lo escribió, él dice que Dios le usó a él como un ejemplo. Él se consideraba el peor de los pecadores. Y si Dios puede salvar al peor de los pecadores, entonces Dios puede salvar a cualquiera. Esa es un poquito la idea. Pero fíjense las palabras que utiliza. Misericordia, recibido a misericordia, toda la clemencia de Cristo y vida eterna. Esa es la salvación de Dios. Eso es lo que Dios otorga al pecador, que creyendo en el sacrificio, en la muerte de Cristo el Señor, acude a Él por perdón. Eso es lo que se recibe. Este pasaje nos dice que toda persona, sin importar su condición previa, puede ser recibida misericordia. Toda persona puede recibir toda la clemencia de Cristo y toda persona puede gozar de vida eterna en Cristo Jesús. Tú puedes gozar esto. Es el perdón de Dios. Es la misericordia de Dios, es la vida eterna, es el cielo garantizado para ti, es la vida de Dios, vida nueva, es ser hecho hijo de Dios y pasar a formar parte de la familia de Dios. Todas estas riquísimas bendiciones, eternas bendiciones, vienen y manan solamente de la cruz de Cristo. Él murió. Cristo Jesús, dice el versículo anterior, vino al mundo para salvar a los pecadores, para ofrecer todas estas cosas. Tienes que saber también que Cristo el Señor al tercer día de muerto resucitó. Y con su resurrección queda completamente garantizado que su salvación es eficaz y que va a incluso trascender a la muerte. Va a ir más allá. Eso es importantísimo. Todo eso es lo que conocemos como el mensaje del Evangelio, la buena noticia de Dios. Ese es el corazón mismo de la Biblia. Eso es lo que Dios dice. Ese es el mensaje de salvación de Dios. Dios salva al pecador. Dios te salva a ti. Dios me salvó y me salva a mí. Dios salva al pecador con base en que Cristo el Señor, su Hijo, murió en la cruz por ti y por mí. Y voy a mi último punto. La gran demanda. Una salvación tan grande demanda cosas. Vuelvo al versículo 15. El versículo 16 decía que hablaba de que eran los que habían de creer en Él. Exige ser creída. El versículo 15 habla de los que reciben. Exige ser recibida. La salvación que Cristo Jesús ofrece no es automática. Eso es lo que quiero decir. Tienes que recibirla por fe. Tienes que creerla por la fe. Solo así es hecha efectiva para ti. Está disponible para todos, pero para ti tienes que recibirla. Tienes que creerla. Está a tu alcance. Pero si no estiras las manos y recibes este regalo, entonces no va a ser aplicable a ti. Eso es lo que quiero decir. Fíjense en algo del versículo 15. Parte con la expresión palabra fiel. Literalmente, fiel es este dicho, el dicho siguiente.
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es fiel, eso es confiable. Eso es lo que dice este pasaje. El Evangelio es confiable. Puedes apostar todas tus fichas al Evangelio. Puedes poner tu vida en las manos de Dios, creyendo el Evangelio. Y no te va a defraudar, porque es una palabra fiel. ¿Y sabes por qué? Porque el autor de este mensaje, Dios, es fiel. Confía en este mensaje. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y la otra expresión que está allí dice, digna de ser recibida por todos. Es merecedora de ser completamente recibida por toda persona. La idea de la palabra digna es algo que es evaluado, pesado, como en una balanza, por así decirlo, en la que se prueba cuál es el valor de ese objeto y al pesarlo se concluye que tiene el peso adecuado, que vale lo que se dice, que es verdadera y que por lo tanto merece ser aceptada. Y creo que eso es súper relevante porque podrían haber personas que consideren alguna indignidad en este mensaje. Por un lado, podrían haber personas que digan, sabes que yo he pecado tanto que no soy digno del Evangelio. Si hay alguien así, Dios te dice, esta palabra es digna de ti. Sí está a tu nivel y puedes recibirla. Pero también podrían haber personas que al otro extremo piensen todo lo contrario y digan, ¿sabes qué? Esta palabra, este mensaje es muy poco para mí. Este mensaje ya es un poco retrógrado, no estoy un poco ni ahí con la religión, ya vivimos en el siglo XXI, ya es tiempo de que avancemos de estas cosas, ya es tiempo que nos olvidemos de estas fábulas. Básicamente, muy pobre el argumento. Dios a esas personas también les dice, este mensaje también es para ti, también tiene valor para ti, no es indigno, para nadie es indigno, toda persona está en una condición que puede recibir el Evangelio, y eso también tú. Muchos de nosotros tal vez estábamos o están tal vez al medio, que no reniegas de Dios directamente, pero que también no estás muy comprometido con esto de la religión institucional. No es la idea que te cases en cierta iglesia o en aquella. Esto es lo que Dios dice en su palabra de ti. Esto es lo que Él demanda de ti. Y Él te dice, yo te di una salvación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y eso merece, demanda por lo tanto, que tú lo creas, que tú lo recibas. Digno de ser recibido por todos o bien digno de ser completamente recibido, cualquiera de las dos. Funciona aparentemente bien. Esta es la gran demanda del Evangelio. El Evangelio no te puede dejar indiferente. Y si te deja indiferente es porque precisamente estás tomando un lado. La gran demanda del Evangelio es que sea creído. La salvación de Dios, que es en Cristo Jesús, exige a toda persona que la crea. Y te lo exige a ti. Te lo demanda a ti. Que reconozcas tu pecado. Que reconozcas tu condición de pecador delante de Dios y que acudas a la cruz de Cristo. Como dice al final el versículo 16, creer en Él para vida eterna. Como dice al principio del versículo 15, recibido el mensaje. Eso es lo que te decimos en esta tarde. Eso es lo que Dios te dice y eso es lo que también todos los creyentes que estamos aquí te decimos igual. Responde a la demanda de Dios. Responde al mensaje de Dios. Cree. Es digno. Vale la pena. Deja que cambie tu vida. Apuesta todas tus fichas en eso. Porque es confiable. Es una palabra fiel. Leo el versículo 15 de nuevo.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hasta ahí. Deja que Cristo haga su obra en ti. Créelo y recíbelo. Y serás salvo de tus pecados y gozarás de la vida eterna con Dios. Que el Señor te bendiga y bendiga esta reunión. Vamos a orar y vamos a dar gracias igual por la comida que nos vamos a servir. Nuestro Padre Celestial, te queremos agradecer por tu gran salvación. Tú eres Dios Salvador. Tú has dicho en tu palabra que no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú eres Dios que salva, y en Cristo tu Hijo, tú das salvación. Te queremos rogar por alguien, si es que hay alguien aquí que aún no ha creído, que aún no ha recibido la salvación tuya. Te rogamos que hoy haya gozo en los cielos por alguien que se arrepiente y que acude a ti. Te damos gracias por esta reunión, te rogamos por los alimentos que tú nos das, reconocemos que tú eres Señor y sustentador y que nos sustentas también de esas maneras. Y te lo agradecemos, nuestro Padre. En el nombre precioso del Señor Jesús lo hacemos. Amén.